Bienvenidos a un nuevo video de promoción Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el cuaderno de trabajo de comprensión lectora para los chicos de tercer año de secundaria, en este caso con la ficha número 6. Si te gustaría que siga subiendo más contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto con nosotros, te invitamos a seguirnos en Instagram. Nos podrás encontrar como Promoción Aprendo en Casa y en mi Instagram personal como MilenkaSC. Te dejaré ambos links en la descripción del video. Ahora sin más, comencemos. Ficha 6. La corrupción. De la página 158 a la 178. Trabajamos la competencia, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Luego de haber leído los textos, responde. 1. A partir de la lectura de los tres textos, construye un concepto de corrupción. Relaciona este concepto con dos casos de corrupción que conozcas por los medios de comunicación o por testimonios o entrevistas que hayas escuchado. Explica. Concepto de corrupción. La corrupción es la acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden y el sistema, tanto ética como funcionalmente para el beneficio personal. Casos de corrupción. Caso 1. Fiscalía investiga 1.893 casos de corrupción que comprometen a 19 de los 25 gobernadores regionales. Caso 2. Se denuncian casos de corrupción en las oficinas de migraciones para la emisión del pasaporte ante la falta de citas en Lima. 2. En los textos 1 y 2 se describen algunos factores que podrían condicionar el surgimiento y el desarrollo de la corrupción en el Perú. ¿Cuáles de estos factores consideras más determinantes? Escoge dos y justifica tu respuesta con referencias de ambos textos. Factor 1. La ausencia de valores en la sociedad. Justificación. Conformado por principios personales como la ética, la moral y lo social, cada vez se imparte menos en la formación desde los niños en los hogares. Además, en las instituciones educativas, y a ello se suma la falta de implementación de políticas públicas por parte del Estado peruano en la currícula educativa. 3. Considerando las causas de la corrupción y la realidad del país, ¿crees que estas dos contribuciones recogidas en el texto 2 serían realmente efectivas para combatir la corrupción? Argumenta tu respuesta. Considero que por una parte podría ayudar a la reducción de la corrupción, sin embargo no se garantiza que se vaya a cumplir al 100%, ya que la colaboración de la población en este plan también es un factor importante que puede influenciar positiva o negativamente. 4. Montoya señala como una de las causas de la corrupción a la ausencia de valores de la sociedad. ¿A qué valores se refiere? Ejemplifica tu respuesta con un caso. Para ello puedes consultar en distintas fuentes como las periodísticas. Casos donde se minimice la corrupción. Descripción del caso. Una persona que pide a un amigo policía que resuelva un asunto personal, ya que esta persona no enfrenta el costo de sus actos, por lo que evade cualquier tipo de sanción. Los valores afectados son la honestidad, la justicia, integridad e igualdad. 5. Según la Defensoría del Pueblo, el enfoque de derecho constituye el elemento esencial para la formulación de estrategias y políticas de prevención y lucha contra la corrupción. Explica de qué manera la inclusión de este enfoque haría efectiva la lucha contra la corrupción, desde las causas que la originan. Aplicar el enfoque de derechos para la lucha y prevención contra la corrupción es una de las maneras para ayudar a erradicar los diversos casos que existen en el Perú a largo plazo. Sin embargo, si la población y las autoridades no muestran algún interés en este enfoque y no los aplican,
será muy difícil cambiar esta situación. No veremos ningún cambio en nuestro país. 6. Lee el siguiente caso y responde. Alexia es una estudiante muy brillante. Sus notas siempre han sido sobresalientes, pues tiene una habilidad única para los estudios. Un día decidió ayudar a Matías, su mejor amigo, en un examen y le escribió las respuestas en un papelito. Después de este episodio, Alexa continuó ayudando a los compañeros a las compañeras y compañeros que le solicitaban a cambio de ciertas retribuciones económicas. Todos ganaban, las compañeras y los compañeros que antes reprobaban ahora aprueban y Alexia ha podido ahorrar para comprar una bicicleta nueva. Desde la noción de corrupción que se expone en las lecturas, podríamos decir que también estamos frente a un caso de corrupción. ¿Por qué? Sí, es un caso de corrupción, ya que la estudiante está realizando los exámenes de sus compañeros a cambio de una remuneración. En este caso, ¿cuáles serían las causas y las consecuencias de este hecho? Las causas podrían ser por necesidad o para obtener un beneficio personal. Las consecuencias de sus actos podrían consistir en la suspensión o expulsión de su escuela. ¿Cómo argumentarías que las acciones de Alexia no benefician a nadie, sino que los perjudican? Explica tu respuesta. Las acciones de Alexia no benefician a nadie, ya que sus compañeros en realidad no están aprendiendo nada, lo cual afectará su vida universitaria y laboral. Además, Alexia también recibirá una sanción ante este hecho que la marcará por toda su vida. 7. En el texto 3 se presentan algunas formas de combatir la corrupción. En el caso de la educación se sostiene, los padres pueden enseñar a sus hijos el valor de la integridad. Explica el sentido de integridad en este contexto. Luego plantea una situación a semejanza del modelo y describe cómo puedes combatir la corrupción. Integridad es la condición de un individuo u objeto de mantener todas sus partes. Esto incluye no solo en lo físico, sino en los valores y convicciones. Situación: una empresa que tiene personal trabajando no genera transparencia y honestidad al contratar a sus empleados. Además, no brinda correctas condiciones laborales, jornada de 8 horas, salario digno, etc. ¿Cómo podemos combatir la corrupción en este caso? Los trabajadores podrían denunciar estos casos al Ministerio de Trabajo, ya que los dueños de la empresa están obteniendo un beneficio personal a partir de las necesidades de los demás. La corrupción afecta a muchos aspectos de la vida en la sociedad. Uno de ellos es la economía. A partir de la lectura de los textos 1 y 3 comenta cómo la afecta y qué percepción genera en la ciudadanía. Sobre la corrupción en el Perú, efectos en la sociedad. La corrupción atenta contra las condiciones necesarias de la vida en sociedad. Percepción de la ciudadanía, este sentimiento de desconfianza en las instituciones y entre los propios conciudadanos, quiebra las bases del contrato social, llevándonos a un clima de armonía y de estructuración social. Unidos contra la corrupción. En este texto nos habla sobre los efectos en la ciudadanía, que es implementar este plan para ayudar a que la sociedad tenga un ambiente con transparencia y las personas se sientan en mayor confianza con las instituciones del Estado y sus autoridades. Percepción en la ciudadanía. Para lograr llevar a cabo este plan es necesario involucrar a todo el Perú, desde la escuela, el hogar y la familia. 9. En los textos 2 y 3 se plantea como una medida para combatir la corrupción la inclusión del enfoque de derechos. Imagina que tienes que explicar este concepto a una amiga o amigo adolescente y a un familiar adulto que han sido víctimas de la corrupción. Recuerden emplear un lenguaje adecuado para cada destinatario.
Lee la afirmación extraída del texto 2. El enfoque de derechos representa un principio ético por el cual los estados deben garantizar el respeto efectivo de los derechos humanos a través de las políticas públicas. Ahora, en este cuadro vamos a explicar primero, para un amigo o amiga adolescente, el enfoque de derechos se fundamenta en el logro de la igualdad y la dignidad de todos, el cual clarifica la forma en que deben ponerse en práctica las normas y los principios de derechos humanos en la programación, mientras que para un familiar, el enfoque basado en los derechos humanos tiene como objetivo analizar las desigualdades que se encuentran en el corazón de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y las distribuciones injustas de poder que impiden el progreso del desarrollo y a menudo resultan en grupos de personas que se quedan atrás. Ahora trabajamos la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. Ahora es momento de realizar tu entrevista. Entrevistamos y nos informamos. En el texto Unidos contra la corrupción, leíste sobre ejemplos que se pueden luchar contra la corrupción desde diferentes sectores y edades. Las niñas y los niños también pueden enfrentar la corrupción. Para ello, entrevista a personas representativas en nuestra sociedad. Pueden ser profesores, vecinos, tus padres o abuelos que te brinden información valiosa, confiable sobre la relación entre la corrupción y nuestra vida en la sociedad. 1. Planificación. 1.1. El entrevistado. En sus grupos y con apoyo del docente o un familiar, elijan a la persona a entrevistar. La siguiente lista puede ser un punto de partida, pero sobre todo el tipo de información que desees obtener. La siguiente pregunta puede ayudarnos a la selección. ¿Cómo afecta la corrupción a nuestras vidas y comunidad? ¿A quién deseo entrevistar? Aquí tenemos una lista de personas a las cuales podemos entrevistar. En este caso vamos a elegir a un profesor universitario o autor de libros, el cual ha tenido una investigación plena o está involucrado en los temas de corrupción. Él tiene mayor conocimiento con respecto a este tema gracias a sus investigaciones previas. Ahora, 1.2. Las tareas y los responsables. La entrevista se realizará en grupos. Por ello, es preciso que se distribuyan las tareas. Anoten los nombres de las y los compañeros a los que asumirán. Tarea. Responsables. Dialogar con el entrevistado. Vamos a asignar a una persona. El que va a grabar la entrevista o audio de video. También vamos a poner a un responsable a cargo. Registrar imágenes de la entrevista como fotos. También va a ser otro responsable a cargo y registrar por escrito la información de la entrevista. Eso quiere decir la persona la cual estará escribiendo toda la información que se pueda recolectar de esta entrevista. También lo pondremos a un responsable o compañero de clase. 1.3. La organización de la entrevista. Para realizar un trabajo organizado, es necesario que se planifiquen los datos sobre cómo se realizará la entrevista, el propósito, así como los datos generales de la entrevistada o el entrevistado. Completa el siguiente cuadro la información que se solicita. Datos de la entrevista, fecha, lugar, tema, propósito, datos del entrevistado o la entrevistada, nombres completos, edad, sexo, ocupación, profesión y otros datos relevantes. 1.4. Para el desarrollo de la entrevista. El perfil de nuestra o nuestro entrevistada o entrevistado. La entrevista se realizará con una pequeña descripción completa sobre el perfil del entrevistado o solo un párrafo. Las siguientes preguntas pueden orientarnos. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su ocupación o rol dentro de la sociedad? Etcétera. 1.5. Las preguntas. La entrevista es semiestructurada, eso quiere decir que se formularán algunas preguntas previamente y otras que podrán surgir a lo largo de la entrevista. Elaboren preguntas abiertas que les permitan investigar y profundizar sobre el tema. La noción son las siguientes. La noción de corrupción, estos son los subtemas correspondientes a la entrevista. Segundo punto, las causas de la corrupción.
Tercero, los casos de corrupción que conoce. 4, los efectos visibles de la corrupción. Y 5, la lucha contra la corrupción. Nuestras preguntas tienen que estar basadas a partir de estos subtemas que se tienen que mencionar. 1.6. Planteen un posible cierre de la entrevista. Complementen el siguiente cuadro con las posibles ideas que utilizarán. Agradecimiento. ¿Qué palabras de agradecimiento por la entrevista le daríamos? Y reflexión. ¿Qué pregunta final plantearíamos para recoger su mensaje para erradicar la corrupción y lograr el desarrollo del país? 2. Ejecutamos la entrevista. 2.1. En grupos, antes de iniciar, revise las responsabilidades que tendrá cada uno. Dado que se grabará en video o audio, tomen en cuenta que el ruido no se filtre. 2.2. La entrevistadora o el entrevistador dará la bienvenida a la entrevistada o el entrevistado con un tono de voz y volumen adecuado y hará las preguntas para que él o ella realice su presentación. 2.3. La o el responsable de la filmación o grabación se ubicará en un punto estratégico que le permita grabar sin afectar el desarrollo de la entrevista. 2.4. La o el fotógrafo o fotógrafa escuchará y observará la entrevista para tomar fotos de las imágenes que refuercen el contenido de lo expuesto. 2.5. La o el responsable de anotar las ideas más importantes de lo expuesto por él o el entrevistado presentará atención a la información que le permita responder la pregunta inicial. Ahora 3. Comentamos las entrevistas. Participa en la presentación de las entrevistas. Para ello, junto a tus compañeros y compañeras, acondiciona el ambiente para que se te escuche y observe con tranquilidad. 3.2. Escucha a la entrevistadora o el entrevistado y a la entrevistada o entrevistado. Para ello vamos a responder la pregunta: ¿cómo afecta la corrupción en nuestras vidas y comunidad? 3.3. Anota las ideas más importantes. Ahora 3.4. La corrupción afecta la vida cotidiana y su práctica debe ser erradicada. Las entrevistas te han permitido identificar cómo se presentan estos casos, sus efectos y acciones para combatirla. En grupos conversen sobre la manera en que las y los adolescentes deben actuar para erradicar la corrupción y las normas que le permitan trabajar este objetivo. Recuerden colocar un título que refleje el tema, por ejemplo, Decálogo para una vida saludable. Elaboren su título de manera creativa y teniendo en cuenta que se aborda el tema de la corrupción. Numeren las acciones a realizar y esto puede ayudarte siguiendo un ejemplo para formularlas. 1. Infórmate sobre los procesos que quieres hacer algún trámite y evita que te sorprendan con cobros indebidos. Ahora, este es un ejemplo de la entrevista. ¿Cómo combatimos la corrupción? Necesitamos entender antes de proponer. Entrevista a Ludwig Huber, autor y investigador peruano. La primera pregunta es imposible de olvidar. ¿Qué hacemos con un país cuyos 4 últimos presidentes afrontan serias acusaciones de corrupción, ya sea ellos personalmente o sus gabinetes? Él nos dijo lo siguiente. Es una pregunta que se oye desde hace al menos 2 décadas. Desde que la corrupción está en el centro de la atención, 20 años de leyes, normas, tales, comisiones de alto nivel y no pasa nada. Esto evidentemente no solo pasa acá. ¿Por qué no pasa nada después de tanto esfuerzo? Eso es algo que, a mi juicio, todavía no ha sido investigado a profundidad. ¿Por qué todas las medidas y las reformas no dan resultados? Y no estamos hablando solo del Perú. Para mí esto empieza por conocer y entender mejor el fenómeno. Tengo la impresión de que muchas de las medidas están diseñadas en el aire, de forma políticamente correcta, pero no muy realistas en la evaluación del fenómeno. En tu libro, Romper la mano, hablas de la necesidad de un abordaje cultural al problema de la corrupción. ¿A qué te refieres al decir que la corrupción es un problema cultural? Ese libro ya tiene casi 10 décadas. No sé si hoy volvería a usar esos términos. Lo que quería decir es que la corrupción cotidiana, la que fue el tema que estudié, está insertada en un contexto específico. No es lo mismo una coima de 20 millones para un mandatario que el favor que te hace el funcionario municipal
porque resulta ser tu cuñado. En ese caso, el de la pequeña corrupción se trata de un fenómeno que está inserto en un contexto social que es muchas veces más fuerte que la normativa, pues es muy difícil que el sujeto se niegue a conceder o retribuir favores porque existen obligaciones recíprocas que son tan o más importantes que la misión profesional. De esta manera, la corrupción debe ser vista también como parte del contexto sociocultural en el que está insertada, y eso es algo que la normatividad diseñada para combatir este problema muchas veces no toma en consideración. En ese libro precisamente te enfocas en la corrupción cotidiana y no tanto en la gran corrupción que llena las plantas de los periódicos. ¿Se trata de dos fenómenos diferentes o de dos caras de una misma moneda? Depende de cómo lo veas. Y es que no existe una definición consensuada de la corrupción. Muchos estudios, planes y propuestas sobre el tema empiezan con una definición para dejar en claro que se entienda por corrupción. Aquella que lo propuso el Banco Mundial es el abuso de un cargo público para el beneficio privado. Y si lo ves así, efectivamente la pequeña y la gran corrupción son parte del mismo fenómeno, pero a diferentes niveles. Sin embargo, si se quiere luchar contra la corrupción a escala Odebrecht, necesitas otras medidas que poco o nada tienen que ver con combatir la corrupción cotidiana expresada en el sencillo que reciben algunos policías para no poner papeletas. En ese sentido, depende de si te concentras en las coincidencias definitorias del fenómeno o en las grandes diferencias de escala. Y siendo la corrupción un problema cultural y al mismo tiempo una solución racional, ¿cómo salimos de la trampa? ¿Por dónde empezar? No tengo una solución porque se trata de algo tan complejo que no se presta para soluciones fáciles y efectivas. Lo que sí puedo decir es que no es solo un tema de cambiar o refinar normas legales, que es como lo que se está tratando actualmente. Si tú ves lo que se escribe en materia anticorrupción en el Perú, la gran mayoría considera de que se trata de un problema meramente legal. Esto no es así. La corrupción es, en todo caso, un problema social y más específicamente un problema de la relación entre el Estado y la sociedad. Si tú te adscribes a la definición del Banco Mundial antes señalada, esto quiere decir que hay una diferenciación clara, weberiana, entre lo público y lo privado. Eso es algo que podría darse en cualquier parte o en ninguna parte. No sé, pero ciertamente no acá. Y en menos cuanto más te alejas de los centros urbanos como Lima, porque ahí no hay una concepción de lo público, y mientras esto no exista, va a haber la corrupción en esos términos. Este es un ejemplo de la entrevista que se realizó al entrevistador. Si quieren conseguir la entrevista completa, la dejaremos en el link de la descripción del video. Trabajamos la competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Ahora es momento de describir tu texto teatral. El teatro que enseña. La entrevista que has realizado y las que has leído con tus compañeras y compañeros servirán para crear tu obra de teatro. Ahora que sabes qué piensas sobre la corrupción, qué historias deseas contar al respecto, ¿sabes también cuál será la mejor manera de abordar tu obra teatral? Como dice el título, el teatro que escribas deberá contener como tema central a la corrupción, cómo se presenta en nuestra vida cotidiana, cómo nos afecta o cómo podemos combatirla como adolescentes. En ese sentido, será una obra que enseñe, sigue las indicaciones y acción. Primero comenzamos con la planificación. La situación comunicativa. Es importante que desde un primer momento reconozcas el tipo de texto, la temática y el destinatario y el propósito de tu producción escrita. De esta manera tendrás clara la situación comunicativa que abordarás. En grupos complementen el siguiente cuadro para la información que se solicita. Título. Cada uno que pague sus errores. Este va a ser el título de nuestro teatro. ¿Qué tipo de texto escribiré? Escribiré un texto teatral. ¿Sobre qué escribiré? Sobre el abarque los temas de corrupción. ¿Para quién escribiré? Para el texto. Escribiré este texto para mis compañeros y profesores. ¿Para qué escribiré? Para hacer reflexionar a las personas y erradicar los casos de corrupción en nuestro país. Las ideas del texto.
A propósito de este texto teatral, como lo has identificado en la actividad anterior, es promover la conciencia sobre las consecuencias negativas de la corrupción y cómo enfrentarla como adolescentes. Conflicto. ¿Qué problemas de corrupción viven o afrontan los personajes? Argumento. ¿Qué acontecimientos suceden en la historia? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde está ambientada la historia y en qué tiempo? B. Su texto teatral se organizará en 3 actos. Narra qué sucederá en cada secuencia. Es importante que se aprecie la relación entre el inicio, la presentación del conflicto, el desarrollo y el desenlace. Un argumento o trama se conoce por la acción de sus personajes. Es muy importante que definan desde un primer momento su rol dentro de la historia. Tomen en cuenta el ejemplo propuesto. Aquí tenemos el cuadro con los personajes, su rol en la historia y la caracterización del personaje. D. A partir de las actividades previas, organicen su guión teatral. Consideren lo siguiente. 2. Primera versión del guión teatral. Revisen lo que han escrito y escriban los parlamentos o diálogos de los personajes y las acotaciones. Antes de escribir su guión teatral, lean la siguiente información. Escriban la primera versión de su texto teatral. En el siguiente cuadro recuerden que el vocabulario que empleen debe estar directamente relacionado con los personajes, pero también con el destinatario o público que apreciará la obra en una puesta teatral. Título y personajes y participación en la historia. 2.2. Escriban su texto teatral considerando los diálogos, acotaciones y recursos que se incluirán en él. 2.3. Puesta en escena. Las actrices y los actores, personajes y quien interpretará el papel. El director, el sonidista, el tramoyista y el escenógrafo. Publicidad de la obra. Este es un ejemplo del guión teatral. Título: Cada uno que pague sus errores. Un ejemplo del guión teatral. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda y si es así, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para ver nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente desarrollo de la actividad.